Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí, maestra, perfectamente. Buenas noches, maestra. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva plataforma en donde vamos a estar impartiendo pues a partir de desde ya nuestras sesiones. Bueno, esto porque pues es una modificación que nos ha estado por ahí solicitando pues la universidad. Entonces, bueno, pues ya vamos a tener esta herramienta por medio del cual, bueno, ya todos los profesores vamos a estar impartiendo, que viene siendo Teams. Entonces, bueno, pues espero que no se les haya complicado el acceso, la unión aquí a la sesión. Por ahí vi que algunos se unieron con la cuenta que por ahí a lo mejor ya tenían en el dispositivo. Bueno, pueden también unirse sin necesidad de tener instalada la aplicación, de manera que hay vaya, la facilidad que tiene el Teams es de que se puedan conectar vía web y ya de ahí, bueno, pues conectarse directamente. Incluso en el mismo dispositivo, si usualmente utilizan lo que es el navegador, el Chrome, pues a lo mejor utilizar otro navegador para que desde ahí poder ustedes ingresar directamente sin necesidad de que la plataforma, vaya, el navegador reconozca que es su cuenta, ¿verdad? De manera de que tengamos la oportunidad de quienes estén aquí conectados, bueno, pues esté en su nombre, ¿verdad? Más que nada por eso, a la hora de participar y demás, bueno, pues saber que somos los que estamos aquí pues en la materia de filosofía, ¿ok? Bueno, pues solo si me pueden confirmar si se ve correctamente la presentación. Sí, maestra, se ve muy bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, es que lo que tiene aquí el Teams es eso de que no puedo estar viendo lo que viene siendo cómo lo están visualizando, a diferencia del otro, del Meet, sí podía ver qué es lo que estábamos visualizando, de manera de ver que no se trabara la presentación y poder estar pues en la diapositiva correcta, según lo estuviésemos nosotros pues tratando de explicar, ¿ok? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Esta sesión, bueno, pues ya está siendo grabada para posteriormente compartirla pues en la plataforma para todos aquellos que, bueno, no tengan la oportunidad de estarse uniendo el día de hoy aquí en esta sesión. Y bueno, pues vamos a ver el tema relativo a lo que es la existencia auténtica e inauténtica. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción en torno a este tema, donde vamos a centrarnos mucho en la filosofía de, pues, uno de los grandes filósofos eh, que propiamente, bueno, pues ya en la clase pasada que estuvimos hablando de la parte del existencialismo, pues hablamos, hicimos una pequeña introducción en torno a él, que es Martin Heidegger, y también dijimos más o menos de qué es, vaya, de qué tipo de filosofía era la que él, o la forma de, vaya, su razonamiento en torno a lo que es la existencia. Aquí nos vamos a centrar mucho en lo que pues fueron sus principales aportaciones, sus principales pensamientos, su filosofía, a manera de poder pues comprenderla un poco más. Por eso es que, bueno, pues nos vamos a centrar propiamente, específicamente en este filósofo. En el apartado de, bueno, el seguimiento académico, bueno, vamos a ver qué actividad corresponde realizar propiamente en esta semana.
Y bueno, pues ver si tienen por ahí dudas en relación a las pues siguientes actividades que se van a estar haciendo, sobre todo en la parte de ahora que se aperturan para el 25 de marzo, que se van a estar aperturando, bueno, las actividades de regularización y sobre todo, bueno, pues de puntos extras. Vamos a ver de qué trata a manera de, bueno, pues irnos avanzando, ir avanzando de qué va a tratar cada una de esas actividades, de forma que, bueno, cuando se aperturen ya ustedes puedan de cierta manera realizarlas sin ningún problema. Muy bien. En este tema que les comentaba, que vamos a ver en torno a la filosofía de Martin Heidegger, pues nos vamos a dar cuenta que su filosofía pues estuvo muy influenciada por sobre todo pues esas reflexiones sobre la existencia humana, sobre la naturaleza del ser. Y bueno, pues nos ofrece cierta pues perspectiva única sobre cómo es que las personas experimentan y dan significado a sus vidas. Él, pues, tuvo muchas obras, pero una de las más importantes fue la de Ser y Tiempo, en donde introdujo ese concepto que vamos a estudiar el día de hoy, que se conoce como existencia auténtica y existencia inauténtica. Esto para, como una forma de poder comprender cómo es que vivimos y cómo es que el ser humano enfrenta la realidad de su propia existencia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase, ¿verdad? Vamos a conocer esos conceptos clave propiamente de este tipo de existencias, la existencia auténtica, la existencia inauténtica, según obviamente Martin Heidegger, así como la conciencia de la muerte, que en cómo influye propiamente en nuestra existencia y cómo pues el asumir la responsabilidad de nuestras vidas nos puede conducir pues a una vida más significativa, más coherente, esto acorde pues a nuestros valores y nuestros deseos. Y bueno, pues a través de esta filosofía existencial de Heidegger, esto nos va a ayudar a reflexionar, bueno, sobre esa naturaleza de nuestra propia existencia y esa búsqueda continua de esa vida auténtica que pues, en teoría, todo ser humano, pues, trata de encontrar, ¿verdad? En un mundo, obviamente, que, bueno, pues, está lleno de posibilidades y de responsabilidades, ¿ok? Vamos a ver que Martin Heidegger, bueno, pues fue un afamado y polémico pensador del siglo XX. Polémico porque, bueno, pues su afiliación a lo que fue el partido nazi, el nazismo, pues ha generado un intenso debate sobre su ética y su responsabilidad moral. Él, bueno, pues nació en el antiguo imperio alemán, estudió teología y filosofía y bueno, pues vivió en esa época marcada por esos profundos cambios sociales, todos esos cambios políticos, culturales. Y este periodo, bueno, pues sabemos que se caracterizó por todas esas crisis, por esas rupturas con las tradiciones filosóficas anteriores, así como, bueno, pues el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que, bueno, pues cuestionaban esas concepciones tradicionales de la realidad y de la existencia humana. Así pues, bueno, Heidegger se vio muy influenciado por varios contextos filosóficos, culturales, porque, pues, como hemos dicho, vivió en un momento en el que la sociedad, pues, estaba experimentando esa profunda crisis de valores y de significado, y bueno, también de los avances tecnológicos, las guerras mundiales, los cambios sociales que estaban generando pues ese profundo sentido de desorientación en torno al individuo. Y bueno, pues él tuvo influencia de varios filósofos, por ejemplo, de Kierkegaard, de Nietzsche, cuyas ideas pues influyeron mucho en su propio pensamiento. También, bueno, pues
Él tuvo pues influencia del existencialismo, que como recordaremos, bueno, se centraba en esa experiencia individual, en esa búsqueda de sentido en un mundo, digamos, absurdo, sin garantías, pues muy objetivas. Y bueno, pues él estudió bajo la tutela de otro filósofo conocido como Edmundo Husserl, quien, bueno, él desarrolló la fenomenología, una corriente filosófica que se enfocaba en el estudio de esa conciencia, de esa experiencia subjetiva. Y bueno, pues que influyó mucho en la metodología y en el enfoque filosófico, obviamente, pues Heidegger. También, bueno, pues él vivió y trabajó en ese momento de agitación política y social de Alemania, que eventualmente, bueno, pues sabemos que culminó pues con el ascenso del nazismo. Entonces, este contexto influyó mucho en su pensamiento y en su posterior participación política, así como en esa reflexión sobre el papel de la tecnología y, pues, como habíamos comentado, en la sociedad. Entonces, aquí, en todo este contexto, Heidegger desarrolla ese enfoque filosófico centrado en la pregunta por el ser, en esa búsqueda de esa, pues, autenticidad, pues, en la existencia humana, y su pensamiento, pues, se caracteriza mucho por su profunda preocupación por la condición humana y su intento de estar pues, encontrar un sentido, de cierta manera, pues, trascendental, pues, en este mundo, ¿verdad? Que, pues, de cierta manera, o en la época que le tocó vivir a él, pues, estaba muy caracterizado por angustia e incertidumbre. Martin Heidegger, propiamente su filosofía, como hemos comentado, se centra en ese estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Él sostenía que el ser humano, pues, era un ser temporal y que nuestra existencia como seres humanos, pues, se daba en el tiempo. Para él, el tiempo era muy importante para comprender propiamente, pues, al ser humano y cómo nos relacionamos con el mundo. Él se hacía siempre una pregunta de cómo es que podíamos nosotros encontrar al ser. Él, bueno, pues decía que era imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí lo era dentro de las categorías que acompañan a dicho ser. Por ello, se decía o él reflexionaba que el ser estaba dentro de una categoría de tiempo. Según él, bueno, pues las nociones o los conceptos de esencia y de existencia eran muy importantes en su filosofía y bueno, pues las trató mucho en su obra Ser y Tiempo. Estas dos nociones importantes para comprender pues su enfoque, ¿verdad?, de la existencia humana, pues nos hace, ¿verdad?, pensar y deriva de estos conceptos, pues los conceptos base que vienen siendo la existencia auténtica e inauténtica. Él definía, por ejemplo, el concepto de esencia, eh, la definía como a esa naturaleza fundamental o lo que hace que algo sea propiamente, pues, lo que es, ¿verdad? Algo así como como que si fuera sus características, por decir un ejemplo, ¿verdad? Lo que definen qué es un ser, ¿verdad? Hablando en el sentido de que qué es pues un ser humano, por ejemplo, ¿verdad? La esencia de un ser es su qué, es decir, lo que lo define y le da cierta identidad. Heidegger, bueno, pues hace esa distancia de estas, por ejemplo, de las concepciones tradicionales de la esencia, como las propuestas por la filosofía, pues en su momento, la escolástica o la metafísica clásica, que tratan la esencia como algo estático y algo predefinido. Heidegger no, ¿verdad? Heidegger enfatiza que la esencia de un ser es un concepto dinámico que se va revelando por medio de la existencia. Entonces, él, bueno, pues decía que la esencia era algo abstracto, no independiente,
y que estaba muy vinculado a la existencia concreta de un ser. En el concepto, por ejemplo, de existencia, que él, bueno, pues en alemán lo definía como Dasein. Para él, bueno, la existencia era el concepto central de su filosofía y se refería a la manera en la cual un ser se manifestaba y experimentaba, pues, en el mundo. Este término alemán, el término Dasein, pues que como les he comentado se traduce comúnmente como existencia en este concepto de la filosofía de Heidegger. Y bueno, pues la existencia no se considera como una mera presencia en el mundo, sino como una forma activa de ser en la que un individuo pues se está enfrentando a cuestiones existenciales, está tomando decisiones y buscando siempre sentido en su vida. Entonces, la existencia se define pues que es temporal, que se desarrolla en un tiempo, ¿verdad? Definido, y está influenciada pues por factores, por ejemplo, como la conciencia de la muerte y la responsabilidad individual. Entonces, para Heidegger, la existencia es lo que hace que las cosas sean significativas y valiosas. También él consideraba, por ejemplo, que sobre la cuestión del ser, consideraba que esta cuestión del ser pues era importante también en la filosofía y que no había sido tomada en cuenta, ¿verdad?, durante mucho tiempo. En su obra, bueno, distinguía entre un término conocido como ente, el cual lo definía como seres concretos y específicos, y el ser, un concepto más amplio que, bueno, pues abarcaba todo lo que existía. Entonces, él se refería al ser con la palabra alemana Sein, que es el término que designa la noción de ser, pues en su obra, en mucha de su obra. Él sostenía que la filosofía tradicional pues había tratado a los entes individuales, cosas, seres humanos, objetos, como si fueran lo más fundamental y se había centrado pues en la ontología de los entes particulares. En cambio, bueno, pues él argumentaba que la filosofía debía de centrarse en esa pregunta fundamental del ser en sí mismo. Para él, entender al ser era entender las condiciones que hacían posible que esos entes pudieran tener, pues, ese ser, ¿verdad? Es decir, cómo es que se podía percibir, pues, esa esencia propiamente, ¿verdad? De ese ser. Él, en una de sus frases, decía que el hombre era un ser en el mundo arrojado a la existencia, porque si bien, como habíamos visto en las pues, filosofías anteriores, pues nosotros podemos decir que tenemos esta existencia que tenemos o esta vida que tenemos, ¿verdad? O estamos experimentando pues esta fase existencial debido a las decisiones que nosotros de manera individual vamos tomando a lo largo de nuestra vida. No es que hayamos nacido y ya porque nacimos en ciertas condiciones, pues así tenga que ser nuestra existencia toda la vida, ¿verdad? Hasta nuestra muerte. No. Nosotros podemos ir modificando, ¿verdad? De alguna manera, nuestro entorno, nuestra forma de vivir, de percibir, en el sentido de que podemos nosotros tomar decisiones. Siempre estamos tomando decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y pues obviamente una de las más importantes es qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, ¿ok? Entonces, Heidegger argumentaba que la realidad humana pues no podía definirse en términos rígidos y estáticos debido a su naturaleza dinámica y compleja. Y este punto de vista pues se derivaba mucho de su enfoque fenomenológico, ¿verdad? Y su concepción del ser humano como un ser en el mundo. Entonces, él hablaba, ¿verdad? Sostenía que los seres humanos, pues, son seres cuya existencia se caracteriza por esa apertura al mundo, por esa posibilidad
que no estamos definidos por una esencia estática, una definición fija, sino que estamos en constante evolución y cambio. Y nuestra existencia pues implica esa exploración constante, esa toma de decisiones y esa búsqueda de significado en este mundo, ¿verdad? Que siempre se va revelando de nuevas maneras. También, bueno, consideraba que las experiencias humanas pues eran muy variadas, muy multifacéticas, que cada individuo, bueno, pues tiene una perspectiva única y experimenta la realidad de manera diferente. Y esto, bueno, pues hace que sea posible reducir esa complejidad de la existencia humana pues a una definición estática que sea aplicable a todos. Porque como decíamos, en esta filosofía que hablábamos la clase pasada el existencialismo, siempre se hablaba de la existencia individual, porque todos y cada uno percibimos el mundo de manera diferente. No podemos englobar, ¿verdad? Una visión general pues de la experiencia, ¿verdad? En el mundo, porque pues todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí también Heidegger enfatizaba mucho la importancia del contexto en la comprensión de la realidad. Para él, bueno, pues el significado, el sentido de las cosas, pues dependían mucho del contexto en el cual se encontraran. Por lo tanto, pues una definición rígida no ayudaría, por ejemplo, a capturar de manera adecuada esa interacción entre el ser humano y su entorno. También, bueno, pues hablaba mucho de la ambigüedad, cómo las personas a menudo pues caen en una falta de claridad sobre su propia existencia y esta ambigüedad, bueno, se relaciona pues con esa dificultad de definir la realidad humana de una manera definitiva, ya que las personas pues pueden sentirse perdidas pues en la vida, ¿verdad? Y poder de cierta manera lidiar en este caso con estas cuestiones, ¿verdad? Algo así como los problemas que a veces decimos, tenemos un problema existencial, no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Y a partir de qué, cómo vamos cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Quizás o nos ponemos a reflexionar, es cuando usamos ese término, ¿verdad? De que no sabemos para dónde vamos, ¿verdad? En esta vida. Aquí él hablaba de dos términos, uno que se conoce como existencia auténtica y existencia inauténtica. En el caso, por ejemplo, de la existencia auténtica, esto en la filosofía de Heidegger se refiere básicamente a una forma de vivir que implica una comprensión muy profunda y una apropiación consciente de la propia existencia. Es decir, implica un compromiso activo y responsable pues con la vida. Aquí, bueno, pues vamos a ver que en el caso de este concepto de existencia auténtica, bueno, alguna de las características clave de este tipo de existencia, según Heidegger, pues nos dice que las personas que viven una existencia auténtica, pues son conscientes de su propia finitud, de pues digamos que no podemos evadir la muerte. Esta conciencia no es paralizante, ¿verdad? Sino que sirve pues como un recordatorio de esa urgencia de vivir plenamente, de tomar decisiones significativas en la vida, ¿verdad? Pues de la persona. También, bueno, pues habla en torno a la responsabilidad y la elección. La existencia auténtica implica asumir la responsabilidad de las elecciones y de las acciones individuales, que las personas pues auténticas reconocen que son responsables de dar forma a sus propias vidas y toman decisiones pues fundamentales de manera consciente y deliberada. También, bueno, pues aquellos que viven una existencia auténtica tienen una comprensión clara de sus valores personales y buscan vivir de acuerdo con esos valores, no se conforman con seguir pues ciegamente las expectativas sociales o las normas preestablecidas.
Y bueno, pues también implica vivir de acuerdo con la propia esencia y la autenticidad, en lugar de adoptar roles o máscaras predefinidas, ¿verdad? Porque, bueno, decía que las personas auténticas pues eran fieles a sí mismas y buscaban siempre la autorrealización. Entonces, él enfatiza mucho la importancia de la apertura al ser en este tipo de existencia, lo que implica, bueno, pues estar en sintonía con el propio ser, con el mundo que nos rodea, permitiendo pues una experiencia más profunda y más significativa. Entonces, según él, conlleva una vida más rica, más significativa, en la que las personas pues se enfrentan a esa angustia existencial y asumen la responsabilidad de sus elecciones. Esto a través, pues, de este proceso buscando, pues, dar un sentido más profundo y auténtico, pues, obviamente, a sus vidas. Por su parte, él define la existencia inauténtica como una forma de vivir que pues carece o tiene cierta falta de autenticidad en contraste con la existencia auténtica, que implica una comprensión profunda de la propia existencia, de la responsabilidad hacia ella. Esta forma de vida es en la que las personas pues tienden a evadirse de la angustia existencial y sobre todo de la responsabilidad que conlleva pues la existencia humana. Entonces, alguna de las características clave pues es que viven, por ejemplo, quienes viven este tipo de existencia tienden a enfrentar mucho la angustia, la ansiedad que proviene de esa conciencia de que somos seres finitos, ¿verdad? Sobre todo de esa incertidumbre de la vida. Y en lugar de confrontar esas cuestiones de manera honesta, pues recurren a distracciones, a conformismos, a evasiones para evitar pensar pues propiamente en su existencia. También, bueno, pues, por ejemplo, tienden a conformarse con las expectativas, con las normas sociales preestablecidas, siguen ciertos patrones de comportamiento convencionales, aceptan la autoridad sin cuestionarla, y esto pues lleva a una pérdida de autonomía y de autenticidad. También, bueno, pues a menudo involucra mucho esa pérdida de la propia personalidad, de la propia identidad. Las personas pueden sentir que están viviendo la vida de acuerdo con las expectativas de los demás, en lugar de sus propios valores y deseos, ¿verdad? Y también, bueno, pues utiliza mucho este término de caída para describir cómo las personas caen en la existencia inauténtica cuando se alejan de esa autenticidad. Esta caída implica pues una falta de claridad, de comprensión de la propia existencia. Entonces, Heidegger abogaba mucho por la importancia de reconocer la existencia inauténtica y buscar esa autenticidad a través de ese proceso pues sería una autorreflexión enfrentando, bueno, pues esa angustia existencial, pues para poder no caer, ¿verdad? En este juego, ¿verdad? De conformismo, de seguir pues ese comportamiento convencional y sobre todo pues aceptar la autoridad sin cuestionarla. Cosa que hemos visto, ¿verdad? Que la filosofía nos ayuda para que todo lo podamos nosotros de cierta manera cuestionar, ¿verdad? No darlo por un hecho que sea pues eso así sin alguna vaya, sin alguna posible división o algún posible cambio, ¿verdad? Que se pudiera dar. Heidegger también sostenía que el ser humano pues era un ser para la muerte. Esta idea, pues muy importante en su filosofía, se relaciona, por ejemplo, a la exploración de esa existencia humana y su búsqueda sobre esa autenticidad y empleaba esta expresión de una manera filosófica para transmitir, por ejemplo, esa conciencia de que el ser humano es finito, ¿verdad? Él argumentaba que la conciencia de la muerte es lo que hace que la vida humana sea más auténtica,
porque la muerte, pues de cierta forma, es un recordatorio de la finitud de la existencia y nos confronta con esa limitación del tiempo que tenemos en este mundo, ¿verdad? Al ser conscientes de que de nuestra propia mortalidad, pues nos vamos a ver impulsados a tomar decisiones significativas en la vida y a darle un sentido auténtico. Muchas veces, ¿verdad? Vemos que a veces pensamos que somos inmortales, que no vamos vaya, que nunca vamos a morir, ¿verdad? Esto no quiere decir que estemos pensando constantemente, ay, me voy a morir, no, sino el hecho de que, bueno, has nacido, estás preparándote, ¿verdad? Pues, para desarrollarte en la sociedad, pero ¿qué tipo de ser humano quieres ser, verdad? En el entendido de que debes de aprovechar este tiempo que se te ha otorgado, por decir así, en este plano existencial que llamamos vida, ¿verdad? En donde no sabemos cuándo vamos a morir, porque pues no estamos seguros, ¿verdad? Cuándo vamos a morir, si hoy o mañana o dentro de mucho tiempo, ¿verdad? El caso es de que todo lo que hacemos todas las decisiones que tomemos, todas las acciones que realicemos, realmente son para poder llevar una vida pues plena, una vida significativa, una vida que digan, oye, pues fue un ser humano que aportó, ¿verdad? Pues a lo mejor a la sociedad, a la comunidad, en lugar de ser una persona que, bueno, pues, vaya, quizás a lo mejor no se preocupe por los demás. A eso se refería en este caso Heidegger, ¿verdad? De estar conscientes de que, pues, tenemos un fin, que es la muerte, y que, bueno, pues debemos estar siempre conscientes de que este tiempo que tenemos debemos de saber aprovecharlo de manera eficiente. También él hablaba, ¿verdad?, de la importancia de la temporalidad. Enfatizaba mucho esta importancia en la existencia humana, porque, bueno, la existencia es un proceso que se desarrolla en el tiempo y la muerte, pues, es el evento final en ese proceso. Y bueno, la temporalidad nos insta a vivir de una manera auténtica, tomar decisiones significativas en el presente, ya que el tiempo, pues, es limitado. También, bueno, pues hablaba de la evitación de la muerte, que implica eludir o reprimir la conciencia de la muerte, que muchas personas evitan pensar en su propia muerte o actúan, como ya les comentaba, como si fueran inmortales, lo que según Heidegger, bueno, puede llevar a una existencia inauténtica. Entonces, el evitar, ¿verdad? La muerte puede dar lugar a esa vida superficial, desvinculada de las preocupaciones, pues, existenciales más profundas. Que buscáramos la autenticidad sugería que confrontar a la muerte, pues, nos impulsaba a buscar esa autenticidad en nuestras vidas, vivir de manera auténtica, ¿verdad? Implica, pues, reconocer ese fin de la vida, de asumir nuestras responsabilidades, de nuestras elecciones, de nuestras acciones, eh, y que esa conciencia de la muerte, pues, nos desafiaba a encontrar ese significado y esa autenticidad en nuestra propia existencia. Porque, bueno, pues, conocedores de que podría aparecer en cualquier momento, pues, de cierta manera, nos estaríamos entregando al momento presente en cuerpo y alma, ¿verdad? Y bueno, pues también pensaba que no existe un yo puro, criticaba que se exageraba mucho la importancia del hombre en el mundo, ya que se hacía parecer que el mundo dependía del ser humano, es decir, que se traducía en una visión según la cual todas las cosas estaban al servicio del hombre, que la naturaleza es antes que nada un recurso para satisfacer las necesidades humanas, y le parecía que con esa mentalidad, si solo vemos las cosas como medios para lograr nuestros fines, pues no las estábamos viendo como realmente eran, como lo hemos visto, ¿verdad? Hoy en día,
la naturaleza pues ha sufrido mucho, ¿verdad? Por pues el mal uso que le hemos dado como seres humanos a la misma, ¿verdad? Y asimismo, pues por eso también nosotros sufrimos, ¿verdad? No nos preocupamos por lo que es la cuestión del cambio climático, pues contaminamos, con eso ocasionamos también pues sequías, ¿verdad? No cuidamos el agua, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, aquí para Heidegger, el modo de ser del hombre pues está muy determinado en gran medida por la cultura a la cual pertenece. Invita a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que esta situación pues, puede conducir al humano a un modus vivendi racionalista, calculador, mecanizado y deshumanizado, ¿sí? Entonces, que la racionalidad pues, es primordial para que la vida tenga sentido. No obstante, bueno, pues llevarla al límite conlleva a una existencia, como hemos comentado, artificial, esclava de la ciencia y de la técnica. Entonces, consideraba que cada individuo pues era responsable de darle sentido a su propia vida. Encontrar ese yo auténtico implica pues el asumir la responsabilidad de las elecciones y de las acciones personales, y esto incluye tomar decisiones significativas y vivir de acuerdo con nuestros propios valores en lugar de seguir pues ciegamente esas expectativas sociales o conformarnos, como ya hemos dicho, con esas normas preestablecidas. Entonces, la búsqueda de ese yo es esa respuesta, esa angustia existencial a esa responsabilidad de la existencia humana, y que básicamente pues confrontaba esa propia finitud, el asumir esa responsabilidad de esas elecciones y esas acciones, y vivir, como también hemos estado comentando, de una manera significativa en coherencia con nuestros propios valores. Hubo por ahí cierto tipo, pues varios eventos históricos, pero a manera de ejemplo, pues podemos nosotros ver eh, algunos de los eventos históricos como para poder comprender qué es una existencia auténtica y qué es una existencia inauténtica. Por ejemplo, en el caso de la existencia auténtica, podemos decir que durante los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, bueno, las personas que se negaron a conformarse con la discriminación racial y lucharon por la igualdad, a pesar de enfrentar la oposición y la violencia, pues ejemplifican la búsqueda de una existencia auténtica al actuar de acuerdo con sus principios y valores. Por su parte, la existencia inauténtica podemos verla, por ejemplo, durante los regímenes totalitarios como el nazismo en Alemania, ¿verdad?, de Hitler, pues muchas personas siguieron ciegamente las ideologías de este régimen y participaron pues en actos atroces sin cuestionar su moralidad o su ética personal, mostrando pues una existencia inauténtica al renunciar a su responsabilidad individual y seguir la corriente de las masas en este caso, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos ilustran cómo la existencia auténtica y la inauténtica pueden manifestarse en diferentes aspectos de la vida cotidiana y en eventos históricos también significativos, ¿verdad? Mostrando, pues en este caso, la importancia de esa reflexión personal, de esa autenticidad, de esa responsabilidad individual en la búsqueda de una vida, pues, más significativa y genuina. En el caso de manera personal, bueno, pues, ¿cómo podemos nosotros saber qué tipo de existencia tenemos o qué tipo de existencia queremos tener, verdad? Por ejemplo, pudiéramos nosotros ejemplificar quienes pudieran tener a lo mejor una existencia auténtica, pues a lo mejor aquel tipo de persona que tome decisiones importantes en su vida, como la elección de una carrera, un estilo de vida, una relación basada pues a lo mejor en sus propios valores y creencias, en lugar de seguir las expectativas de los demás. También a lo mejor alguien que busque activamente desarrollar sus talentos, sus habilidades y sus pasiones y encontrar un propósito más profundo en la vida que pues vayan más allá de las normas sociales o de las presiones externas.
También, por ejemplo, aquella persona que reconozca y que acepte sus propias vulnerabilidades, sus propias emociones, sus propias limitaciones y que encuentre fortaleza y autenticidad al mostrarse tal como es, sin máscaras y pues ni pretensión alguna también. Y también pues puede ser alguien que puede embarcarse pues en un viaje, digamos, de autoconocimiento, de exploración filosófica para comprender mejor su lugar en el mundo, cuestionando, bueno, pues esas convenciones sociales, buscando la verdad y el significado de la vida. Y también, bueno, pues a lo mejor aquella persona que se siente en armonía consigo misma, con el mundo que lo rodea, viviendo en coherencia con su verdadera naturaleza, siguiendo su intuición, su sabiduría interior, en lugar de estar influenciada por las expectativas externas. Por su parte, bueno, ¿cómo podemos identificar una existencia inauténtica? Bueno, a lo mejor puede ser una persona que se ve atrapada en un trabajo que pues no le apasione ni le proporcione un sentido de realización personal, pero que siga haciéndolo por razones puramente económicas o sociales, sin buscar alternativas que estén más alineadas con sus intereses y sus valores. También a lo mejor a alguien que siga ciegamente las normas y expectativas sociales sin cuestionarlas ni examinar ni si realmente reflejan sus propias creencias y valores. Y esto pues puede incluir a lo mejor pues elegir una carrera o estilo de vida específico solo porque es lo que se espera de ellos. También puede ser a lo mejor aquel tipo de persona que mantenga relaciones superficiales o insatisfactorias por miedo a estar solo o sola o por presiones externas, en lugar de buscar pues ese tipo de conexión genuina y significativa que les brinde pues ese apoyo emocional y satisfacción. También puede ser pues alguien que le preocupe de manera excesiva pues su imagen pública, que se esfuerce por mantener pues una fachada de éxito o felicidad, incluso si eso significa reprimir sus verdaderos sentimientos o sacrificar su autenticidad. O bien puede ser también pues una persona que niegue o reprima sus emociones, deseos y necesidades internas en lugar de enfrentarlos y abordarlos pues de una manera honesta, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué les parezca hasta aquí, cómo han visto esta reflexión que nos da Heidegger. Hemos podido identificar qué tipo de existencia tenemos, qué podemos hacer, si queremos, si estamos o hemos vivido una existencia inauténtica para poder lograr ser auténticos. ¿Cómo ven, chicos, chicas? Si me escuchan o se quedaron dormidos. No, maestra, está bien. Ok. ¿Qué les pareció? Interesante la reflexión de Heidegger. Sí, maestra, muy interesante. Mucha controversia, ¿no, maestra? Así es. Nos pone a reflexionar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Si en algún momento llegamos nosotros a pensar, bueno, qué es lo que tengo que hacer en esta vida, cuál es mi rol en el mundo, ¿realmente estoy haciendo lo que me gusta hacer? ¿O lo hago porque, pues, como dice, ¿verdad? Me veo, pues, de cierta manera influenciado a hacerlo, a solo seguir, pues, las normas que dicta la sociedad y no ver, pues, a lo mejor realmente lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, sí nos pone a pensar si efectivamente estamos nosotros, porque eso el tener una existencia más auténtica, pues nos va a llenar más, ¿sí? Nos vamos a sentir más, de cierta manera,
más libres, no tan atados, ¿verdad? Porque pues vamos a estar haciendo lo que realmente nos gusta y el momento en el cual, como decía él y reflexionaba, el momento en el cual llegue para nosotros pues ese fin, que en este caso pues es la muerte, ¿verdad? Pues nos va a encontrar felices porque pues estábamos haciendo lo que realmente queríamos hacer. Y eso pues nos pone, ¿verdad?, a reflexionar que pues podemos quizás, ¿verdad?, en algún momento de nuestra existencia poder cambiar, ¿verdad? Porque tenemos el poder de la decisión, poder nosotros cambiar y decidir qué es lo que queremos hacer para estar pues más plenamente satisfechos, ¿verdad? Pues en la vida que queremos nosotros terminar y continuar de cierta manera experimentando, ¿verdad? Porque pues todo esto es experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea para que piensen qué existencia tienen y hacia dónde quieren ir, esperando que, bueno, pues sea para bien, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues en el seguimiento académico, ¿qué nos toca hacer en esta semana? Darle solución al cuestionario. En esta semana, bueno, pues se va a hablar en torno a este tema. Ustedes, bueno, pues se les pide, ¿verdad?, que revisen el tema que viene en el libro de filosofía de la página 166 a la 173, para bien que una vez hayan dado lectura y que revisen los videos que se comparten, puedan ustedes entonces contestar, en este caso, el cuestionario correspondiente a este tema, ¿ok? Y bueno, pues también, no sé si han visto que ya se abrieron para visualizar lo que van a ser las actividades de regularización y de puntos extras. Déjenme aquí nada más entro para poder verlo. La actividad de regularización es para aquellas personas, está diseñado para aquellas personas que, bueno, pues no pudieron presentar su examen parcial. Entonces, que tengan oportunidad, ¿verdad?, de presentarlo. Aquí déjenme, me voy, a ver, aquí está, ¿ok? Entonces, este viene siendo la actividad de regularización. El objetivo, pues, es como lo indicamos aquí, permitirle a los estudiantes, pues, integrar información, vaya, sobre todo para poder llevar a cabo esta parte, el poder recuperar su calificación. Aquí, bueno, pues en este cuestionario de recuperación de filosofía, hay que revisar los temas, los primeros temas. Este va más enfocado para aquellas personas, como les comentaba, que no pudieron presentar su examen parcial. Entonces, bueno, pues pueden presentar este cuestionario de recuperación. Es de tiempo, es de 120 minutos, son 2 horas. Así que, bueno, pues tienen 2 intentos para bien de poder contestarlo. Entonces, bueno, los temas que se van a ver son los primeros temas que abarcamos en el examen parcial. Hay otro que, bueno, pues ese se los recomiendo mucho, que es el trabajo de puntos extras, en el cual, bueno, pues es la elaboración de un video. Este video, bueno, pues es una actividad que se pide que contengan, por ejemplo, también los temas de los 5 primeros temas que vimos en la materia, a manera de que ustedes puedan elaborar pues una explicación, ¿verdad?, de cada uno de estos temas, que ustedes lo puedan explicar, que utilicen presentaciones, así como la que utilizamos a la hora de explicar los temas. Y obviamente, bueno, pues van a tener que dar, es como que si dieran una clase, ¿verdad?, pero una clase breve de cada uno de estos temas. El video que se llegue a desarrollar, bueno, pues hay que subirlo a la plataforma de YouTube. Y poder compartir ese enlace
para poder visualizarlo, ¿verdad? Entonces, es importante y es obligatorio que cuente con material de apoyo a la exposición, es decir, una presentación elaborada en PowerPoint, Canva, Geniali, y que utilicen, bueno, pues gráficos, imágenes. Si se han fijado, ¿verdad? En lo que vamos de nuestra materia, las presentaciones, pues yo no se los lleno de texto, ¿verdad? Vienen, pues, los temas, las palabras clave, viene una imagen asociada a ese punto, de manera que, bueno, pues se pueda relacionar esa imagen con ese concepto importante que se quiere explicar, ¿verdad? Entonces, pues es una actividad que también ustedes van a tener oportunidad de poder realizar y sobre todo es para lograr, pues, sumar un punto extra a su calificación, que bueno, pues no está de más tener por ahí un puntito adicional para poder mejorar nuestra calificación final, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a estas actividades? ¿Todo bien? Ninguna, No, maestra, profe. ninguna, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces déjenme... Ay, no les había compartido. Bueno, pues hemos llegado entonces al final de nuestra sesión. Espero que esta presentación les va a ser compartida también por medio de la plataforma. Entonces, bueno, pues espero por ahí si tienen alguna duda. Recuerden que estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma, vía mensajero, vía correo electrónico. Y bueno, pues que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho. Nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, maestra. Bonita noche. Igualmente, hasta luego.